A ver, hoy día, ¿qué se celebra? El aniversario de Lima, ¿no? No sabían, seguro. No, aunque ahora ya no es posible olvidarse de las fechas porque Facebook siempre te las recuerda, ¿no? Castañeda siempre te las recuerda en el Metropolitano, ¿no? Con su discurso así, con su voz de Gargamel. Ya. Vamos a comenzar la reflexión de hoy. La semana pasada, ¿de qué hablamos? ¿Se acuerdan de las palabras de Pablo a Timoteo que decía: aviva el fuego del don que hay en ti, ¿no? Entonces hablábamos de la importancia de nosotros saber qué dones tenemos, saber qué cosas Dios nos ha dado, entender bien qué es lo que Dios llama fuego. Muchas veces en la Biblia el fuego tiene muchas connotaciones, ¿no? El fuego es un simbolismo común. La Biblia llama al infierno un lugar de fuego, ¿sí? Cuando vino el Espíritu Santo sobre las personas, dice que vino como lenguas de fuego, ¿no? También dice que el fuego de Dios en la Biblia representa la ira de Dios, ¿no? Pero en este caso, Timoteo, a ese fuego se está refiriendo a los dones que nosotros tenemos y que es nuestra responsabilidad avivar ese don, avivar ese fuego del don que hay en nosotros. Y hoy día vamos a comenzar una nueva serie de meditaciones y el título de esta serie se llama El alma del cristianismo, que van a ser unas buenas semanas reflexionando cuál es la columna vertebral del cristianismo, cuáles son las doctrinas principales del cristianismo, cuál es la esencia principal del cristianismo. Esta serie va a estar basada en un libro que se llama El alma del cristianismo, de Elmer Thoms, que la pueden encontrar en sus librerías cristianas favoritas. Voy a leer una frase. Dice: un número creciente de personas parece tener ideas erróneas sobre el cristianismo, ya sea a raíz de informes tendenciosos en los medios de comunicación o debido al mal testimonio de quienes, a pesar de llamarse cristianos, no viven en conformidad a lo que profesan ser. Otros se han formado una idea tergiversada del cristianismo por causa de los televangelistas que parecen más interesados en sanidad, en recaudar dinero o en sensiblerías descabelladas que en Jesucristo. Bueno, vivimos en un continente que se hace llamar cristiano, en el sentido de que todos nosotros sabemos quién es Jesús, o independientemente si creemos que Jesús es Dios o no, vivimos en una cultura que si salimos en la calle, a la persona que le decimos ¿quién es Jesús?, todos nos van a decir Jesús, el Hijo de Dios. Algunos nos van a decir que es una persona buena, un gran maestro moral, otros van a decir que era un revolucionario, pero el promedio de personas podría tener un concepto de Jesús bueno, positivo. Tal vez algunos sí crean que Jesús es Dios, tal vez otros no crean que Jesús es Dios, pero lo que sí, hay un concepto sobre Jesús. Asimismo, también hay un concepto sobre la iglesia, ¿no? Y que muchas veces en algunos sectores no está tan bien vista por muchos motivos. Y también hay un concepto que tal vez no es reflexionado mucho, es sobre lo que es el cristianismo. ¿Qué tanto el cristianismo tiene que ver con la iglesia que la gente está acostumbrada a ver? ¿Y qué tanto el cristianismo tiene que ver en el siglo XXI con Cristo? Que la palabra cristiano obviamente debería llevarnos a la referencia de Cristo. Yo quería leer 1 de Pedro 3:15. ¿Y qué consejo nos da Pedro? La epístola de Pedro es una epístola que se conoce como cartas universales. Es como que Pedro escribió tipo su diario, una cosa así, y de ahí dijo a todos, ¿no? Ajá. Y es una carta que nosotros reflexionamos hasta el día de hoy, casi 2000 años después de ser escrita. 3:15. Yo lo voy a leer. 1 de Pedro 3:15. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con
mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo. Nosotros que creemos en Dios sabemos que hay una vida después de la muerte, que la muerte no es el final de todo. Nosotros sabemos y creemos que hay una mejor forma de vivir aquí en la tierra. Nosotros creemos que en Jesús, que Jesús es el modelo a seguir, y por consecuencia eso nos trae esperanza en nuestras vidas. Nos trae expectativas, nos trae sueños, algunas cosas que estaban un poquito desalineadas se alinean. Y en este versículo nos habla de que hay personas que nos van a decir: oye, explícame por qué tienes esperanza. Explícame por qué crees en lo que crees, por qué haces lo que haces, por qué vives como vives, por qué tienes el estilo de vida que tienes. Y sea cual sea la intención, o sea, hay gente bien intencionada que viene y de verdad nos pregunta con honestidad y con respeto. Y también hay gente que va a venir a preguntarnos por querer encontrar nuestros defectos, por querer, o sea, de arranque basado en sus prejuicios y en sus paradigmas o en sus decepciones o en sus ideas equivocadas, va a querer hacerlo con una intención tal vez no honesta, ¿no? Pero sea como sea, aquí Pedro nos dice: manténganse siempre listos para defenderse, o sea, para defender lo que crees. Y para defender lo que crees, tienes que saber en qué crees. Y tienes que saber por qué crees en lo que crees. Muchas veces la iglesia se ha vuelto un lugar donde tú vas y no sabes por qué vas, escuchas pero no sabes por qué escuchas, participas y nunca cuestionaste las cosas, nunca te diste cuenta si de verdad lo que te dicen es cierto y no te están mintiendo con el pretexto de sacarte plata. Y vemos mucha gente que vive engañada. Vemos mucha gente que anda por las calles creyendo vivir un cristianismo, y ese cristianismo se aleja de la vida de Cristo, ¿no? La frase de Gandhi, que por ahí está, no sé si lo han puesto así, la histórica frase de Gandhi, ¿no? Me gusta vuestro Cristo, pero no me gustan vuestros cristianos. Vuestros cristianos no se parecen mucho a vuestro Cristo. Y la verdad es que nuestro anhelo y nuestra esperanza es ser esos cristianos que son como Cristo. Y Cristo en su vida, la Biblia dice que Él crecía mucho en estatura y en conocimiento. También la Biblia dice que nosotros debemos buscar tener la mente de Cristo. Y Cristo no era un tipo que no era sabio, no era un tipo torpe, no era un tipo que no sabía responder. Cuando nosotros estudiamos la vida de Cristo, vemos que siempre han querido hacerle caer, siempre han querido tentarlo, siempre han querido encontrar cosas, pero Jesús siempre tenía las respuestas perfectas para ese tipo de situaciones. Entonces, el tema de hoy, que va a ser el primer tema de esta serie, ¿cómo se llama la serie? El alma del cristianismo. ¿Sí? Primera temporada. ¿Sí? Vamos a hablar sobre Cristo. Vamos a hablar sobre lo central que es Cristo, o que debe ser Cristo en nuestras vidas. Y lo importante que nosotros tenemos que conocer cómo fue Cristo, y tal vez derrumbar algunos mitos que la cultura, la sociedad, las películas, internet o X cosas nos han creado ideas falsas de quién es Cristo. En el libro que les hablé, que se llama El alma del cristianismo, el autor Elmes, él escribe así: nadie ha impactado la historia de nuestro mundo en general, ni la civilización occidental en particular, como Jesús de Nazaret. Aunque vivió gran parte de su vida en el anonimato, produjo un impacto que continúa hasta el presente, a través de un movimiento religioso que lleva uno de sus nombres. Despojado de la diversidad de expresiones culturales y ritos, el cristianismo es, en última instancia, la influencia de una persona, Jesucristo. Dice, la influencia de una persona. Independientemente si nosotros hemos decidido creer en Cristo como Dios, independientemente si nosotros hemos decidido seguir el ejemplo de Dios, el cristianismo, Cristo ha influenciado en la historia. El calendario que nosotros tenemos, ¿cuál es? ¿El juliano o el gregoriano? El gregoriano. Está dividido en dos.
en antes de Cristo y después de Cristo. A partir del siglo XVIII, recién fue la primera vez que alguien se aventuró a pretender negar la existencia real de Cristo. O sea, durante 18 siglos, la historia del mundo nunca se atrevió a negar la existencia histórica de Jesucristo. Entonces, si Jesucristo existió y de verdad es Dios, y no lo estamos siguiendo, probablemente estaríamos en una situación que si la entendiéramos no nos gustaría estar. Hay un historiador que se llama Yale Pelikan Yaroslav, un nombre bonito así para sus futuros hijos. Él dice así: independientemente de lo que a nadie personalmente pueda pensar o creer en él, Jesús de Nazaret ha sido la figura dominante en la historia de la cultura occidental desde hace casi 20 siglos. Si fuera posible que con algún tipo de superimán pudiéramos arrastrar hacia arriba cada trozo de la historia que lleva al menos un rastro de su nombre, ¿qué nos quedaría? Y a esto alguien comenta, dice: la vida de Jesús es como un cometa con una cola muy larga. Que Jesús es esa luz central, pero la cola de Cristo se ve hasta ahora, 20 siglos después. Y él escribió un artículo que se llama así: 6 huellas imborrables que las enseñanzas de Jesús han dejado en la historia. 6 huellas imborrables que las enseñanzas de Jesús han llegado en la historia. La primera cosa, niños. Voy a leerlo. En el mundo antiguo, los niños no tenían valor hasta adultos. Se les discriminaba por género y hasta podían ser vendidos como esclavos. El trato de Jesús hacia los niños y su enseñanza llevaron a la prohibición de tales prácticas, así como a la creación de orfanatos y a la práctica del apadrinamiento. Un estudio noruego llamado Bakke escribió un estudio de este impacto titulado «Cuando los niños se convirtieron en personas, el nacimiento de la infancia en el cristianismo primitivo». Entonces, la época de Jesús era una época machista, era una época donde la mujer era echada de lado, los niños eran echados de lado, el hombre era la figura central de la cultura, ¿no? Y no sé si se acuerdan ese momento que Jesús está predicando y Jesús dice algo que fue extremadamente contracultural para la época, ¿no? Había un montón de niños ahí cerca haciendo alboroto, haciendo bulla, jugando con una pelota o algo así. Y los discípulos hacían lo que era común en la época, alejarlos y sabes que no fastidien, que acá los hombres adultos estamos escuchando al maestro. ¿Y Jesús qué dijo? Dejen que los niños vengan a mí, ¿sí? Porque de tales es el reino de Dios. Entonces, imagínense la resonancia de esa frase en la época y que este historiador considera de que ahí fue el surgimiento de que la cultura y la historia revalore la infancia. Y que los niños ya no sean echados de lado, sino los niños sean cuidados por la cultura. Otra de las cosas que no podemos negar que trajo la existencia de Cristo al mundo es la educación. Voy a leer. El amor al aprendizaje y al estudio de las escrituras llevó a la fundación de los monasterios, que fueron la cuna de los gremios académicos. Las universidades como Cambridge, Oxford y Harvard se inspiraron en su fundación y en la enseñanza de Jesús de amar a Dios con toda la mente. La primera legislación para financiar la educación pública en las colonias fue llamada la Ley para engañar a Satanás, con la idea de que Dios no quiere que ningún niño sea ignorante. El mundo antiguo tendía a reservar la educación para la élite. La noción de que todos los niños llevaban la imagen de Dios ayudó a impulsar el movimiento para la alfabetización universal. Entonces, cuando dicen que la ciencia y la religión no son compatibles, bueno, de hecho, el método científico fue desarrollado en universidades fundadas por católicos. Entonces, en los primeros siglos había mucho el énfasis en la frase el mandamiento de Dios: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, la influencia de esa frase de Cristo estimuló la formación del sistema universitario y lo podemos ver hasta hoy.
Entonces, si Cristo no existió, probablemente el sistema universitario no sería como el de hoy. Otra de las marcas imborrables de Jesús en la historia es la compasión. Voy a leer lo que dice el historiador. Jesús tenía una preocupación universal para los que sufrieron que trasciende las reglas del mundo antiguo. Su compasión por los pobres y los enfermos llevó a la creación de instituciones de cuidado de los leprosos y el comienzo de los hospitales, tal y como los conocemos hoy. El Concilio de Nicea decretó que siempre que existiese una catedral tenía que haber un lugar donde cuidar a los enfermos y a los pobres. Es por eso que aún hoy en día los hospitales tienen nombres como Buen Samaritano, Buen Pastor o San Antonio. Otra de las marcas imborrables de Jesús en la historia es el concepto de humildad como virtud. Voy a leer lo que dice. En el mundo antiguo, entre las virtudes destacaban el coraje y la sabiduría, pero no la humildad. Plutarco escribió un libro de autoayuda que podría romper las listas de bestsellers en nuestros días. Cómo alabarte sin ofender. La vida de Jesús como siervo finalmente conduciría a la adopción de la humildad como una virtud ampliamente admirada. El historiador John Dickson escribe: es poco probable que cualquiera de nosotros pudiera aspirar a esta virtud si no fuera por el impacto histórico de su crucifixión. Nuestra cultura sigue siendo cruciforme mucho después de que dejó de ser cristiana. Entonces, en la época la humildad no era una virtud ampliamente aceptada. De hecho, la gente consideraba virtud más el ser poderoso, el tener carácter, el aplicar justicia con tus propias manos. Pero Jesús, con el discurso y con el mensaje de Dios haciéndose hombre, era algo que destruyó la mente y la cultura de la época. Y ahora nosotros podemos ver que la humildad es esa herencia de un Dios haciéndose hombre y demostrando el máximo ejemplo de humildad. Otra de las cosas que podemos ver hasta ahora que Jesús también cambió en la historia es el concepto del perdón como virtud. Voy a leerlo. En el mundo antiguo, la virtud significa recompensar a tus amigos y castigar a tus enemigos. Conan el Bárbaro era el modelo, parafraseando a Genghis Khan en su famosa respuesta a la pregunta ¿qué es lo mejor en la vida? Aplastar a tus enemigos, verlos desfilar frente a ti y escuchar los lamentos de sus mujeres. Pero la idea de Jesús es radicalmente distinta. Lo que es mejor en la vida es amar a tus enemigos y verlos reconciliados contigo. Hannah Arendt, la primera mujer nombrada para una cátedra en Princeton, afirmó, el descubridor del papel del perdón en el ámbito de los asuntos humanos fue Jesús de Nazaret. Esto puede ser discutible, pero desde luego Jesús le dio una difusión única. Entonces imagínense una época donde la ley era ojo por ojo, diente por diente, una ley donde si alguien te quita la espada, tú quítale la suya, si alguien mata a un familiar debe morir. De pronto viene un hombre, carpintero, y dice, ¿qué beneficio tienes amar a los que te aman si hasta la gente mala ama a los que lo aman? Lo que tú tienes que hacer es amar a los que te odian, perdonar todo, a tu enemigo darle la mano, si alguien te quita la espada, dale también tu capa, si alguien te golpea en una mejilla, dale la otra. O sea, imagínense ese paradigma metido en la gente de que ojo por ojo, diente por diente, pero ahora viene un hombre y te dice no, ama a tu enemigo. Y a partir de ahí el concepto de perdón se fue haciendo común, o no común, fue difundiéndose y arraigándose en la cultura. ¿Y quién tuvo el origen de esto? Cristo, ¿no? Y el sexto punto de esas señales que Jesús ha dejado en la historia es la reforma humanitaria. Voy a leer. Jesús tenía una manera de defender a los excluidos que a menudo era francamente irritante para quienes detentan el poder. Su inclusión de las mujeres condujo a una comunidad a la que las mujeres se reunieron en cantidades desproporcionadas. Los esclavos, hasta un tercio de las poblaciones antiguas,
formaban parte de la comunión de la iglesia, donde su amo pasaba a lavar los pies en lugar de golpearlos. Un texto antiguo instruyó a los obispos a no interrumpir el culto para saludar a los asistentes ricos, sino para sentarse en el suelo para dar la bienvenida a los pobres. El apóstol Pablo dijo: ahora no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, varón y hembra, porque todos son uno en Cristo Jesús. Thomas Cahill escribió que se trataba de la primera declaración de igualitarismo en la literatura humana. Tal vez tan notable como cualquier otra cosa es la capacidad de Jesús para soportar las flaquezas de sus seguidores. El número de grupos que dicen ser para Jesús son inagotables. Por nombrar algunos: los judíos de Jesús, los musulmanes de Jesús, los ex-masones de Jesús, los atletas de Jesús, los motociclistas de Jesús, incluso los ateos de Jesús. Y concluye Orberg: las elecciones en Estados Unidos pasarán, pero la influencia impredecible de un carpintero que nadie ha elegido perdurará y se extiende por todo el mundo. Entonces aquí vemos que Jesús, queramos en Él como Dios o no, ha dejado huellas que podemos ver hasta ahora a nuestro alrededor. Cuando nosotros vamos a un hospital y cuando nosotros vamos a una universidad, podemos ver que el cristianismo estuvo en algún momento detrás de eso. Entonces, muchas personas no comprenden el cristianismo. Muchas personas tienen prejuicios con el cristianismo, muchas personas les cuesta cambiar la manera de pensar que tal vez la cultura o las decepciones que han podido tener, o los pastores que notoriamente han hecho cosas mal, o los sacerdotes que notoriamente han hecho cosas mal, han marcado la vida de estas personas, y borrar esas imágenes son difíciles, ¿no? Muchos creen que el cristianismo son dogmas, son rituales, que son prohibiciones o cosas así, ¿no? Actualmente en China hay aproximadamente 100 millones de cristianos. Ahora, China es un país que está prohibido ser cristiano. O sea, que ser cristiano hay pena de muerte para ser cristiano. Y ellos no tienen templos, no pueden tener templos, tienen que reunirse a escondidas, tienen que cada vez buscar de la mejor manera la forma de pasar desapercibidos. ¿Y qué tienen ellos en comparación con lo que tiene la iglesia occidental? Si no tienen templos, no tienen sonido, no tienen permiso para hacerlo. Tienen lo más importante del cristianismo, que es Cristo. O sea, nosotros podemos perder absolutamente todo. Podemos perder, la estructura que tenemos, la libertad religiosa que tenemos. Podemos perder a personas que nos han guiado en algún momento. Podemos perder dinero, muchas cosas. Pero el centro de todo, lo único que nosotros no podemos quitar de nuestra vida religiosa, es Cristo. Entonces surge la pregunta: ¿quién fue Jesús? ¿Quién fue Cristo? Y Jesús era muy conocido en la época. Vamos a leer Marcos 6:3. Abran sus aplicaciones. A ver, ¿quién lo lee? 6:3. ¿Acaso no es este carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Les resultaba muy difícil entenderlo. Ya, hasta ahí. Dijeron: ¿acaso este no es quién? El carpintero. Entonces Jesús tenía su fama, ¿no? O sea, tenía su chapa. La gente no decía: ¿acaso no él es Jesús? No, él es el carpintero. Entonces era un hombre que tenía un oficio. Algunos piensan que su padre terrenal, su padre adoptivo José, murió cuando él era joven. Y que Jesús tuvo que hacerse cargo de la carpintería, y Jesús tuvo que mantener a su familia. Y por eso es que todo el mundo lo conocía, no por su nombre, sino por su oficio. ¿Acaso él no es el carpintero? O sea, cuando lo veían en la calle y la gente lo reconocía: ¡oh, el carpintero! ¿Qué cosa? Una puerta, ¿no? Elmer Towns, el del libro, él dice así:
La fuerza interior de Jesús nunca fue obstinada. Nadie podría tildarlo de cabeza dura, ni a su altruismo de mera sensiblería. Sentía genuina compasión por la gente, mientras que la mayoría de los hombres son famosos solo por una virtud. Moisés por su mansedumbre, Job por su paciencia y Elías por su valor. Jesús combinaba a la perfección todos los atributos. No podemos mejorarlo, redefinirlo, mitigar alguna extravagancia ni reajustar ningún rasgo menor. Jesús fue perfecto. Y bueno, el historiador que no es cristiano, que se llamó Flavio Josefo, él era un tipo que vivió contemporáneo a la época de Jesús y que escribía la historia popular de Israel. Él escribió sobre Jesús y dijo así: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús. Si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo, delatado por los principales de los judíos. Pilato lo condenó a una crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado a este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Entonces el cristianismo comenzó con Cristo, con un hombre perfecto, con Dios hecho hombre, que creó una revolución. Y que en esa época no se instituyó aún hasta el siglo IV con Constantino, pero el origen del cristianismo en Cristo es una revolución, un mensaje revolucionario, una persona revolucionaria, una vida revolucionaria. Bueno, hace poco hemos celebrado la Navidad, ¿verdad? Y en la Navidad, ¿qué recordamos? El nacimiento de Cristo, ¿dónde? En Belén. En un establo, ¿no? Es como que a veces si nosotros no supiéramos de la existencia de Jesús y pensamos en un Dios haciéndose hombre, definitivamente no pasaría por nuestra cabeza que lo haga en un establo, en el lugar. Y en el pesebre era el lugar donde comían los animales, o sea, estaba probablemente no tan limpio. Probablemente olía a la saliva de los animales, al bolo alimenticio de los animales, ¿no? Juan 1:1. Vamos a ver un poco del origen de Jesús antes del pesebre. Dice, a ver, ¿quién lee Juan 1:1? A ver. No importa, lee. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, ¿qué dice? En el principio la palabra ya existía. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Cristo. Entonces, Cristo apareció como que se encarnó en Belén, pero Cristo creó el mundo. O sea, Cristo existió siempre. Cristo no comenzó a existir un 25 de diciembre, ¿no? De hecho, ni siquiera se sabe la fecha terrenal, ¿no? Algunos creen que fue en marzo o algo así, ¿no? Pero la Biblia, ¿qué dice de Cristo? Que la palabra era Dios, que estaba con Dios y que todas las cosas fueron hechas por Él. El versículo 3, me quedé leerlo. ¿Con 1:3? Sí. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. Que dice que Dios creó todo por medio de Cristo, ¿sí? Y que nada fue hecho sin Él. Entonces esto es lo que nosotros conocemos como la preexistencia de Cristo. O sea, Cristo comenzó a existir en Belén hace 2000 años, pero Cristo en realidad siempre existió. Entonces, y de hecho Jesús mismo en la tierra era consciente de su preexistencia. Vamos a leer Juan 16:28. A ver quién lo encuentra. Es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Entonces, ¿qué está diciendo ahí a Jesús? Que vino de un lugar del cielo, que está con el Padre, cumpliendo lo que Juan escribió en Juan 1:1, que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Entonces, este tipo de cosas se conoce como teofanías. ¿Han escuchado esa palabra? Cuando Zeus se hizo hombre es una teofanía, ¿no? Es como que Dios manifestándose en la creación.
Entonces, cuando hablamos de Cristo específicamente, ya no sería una teofanía, sino sería una cristofanía. Ya, Juan 1:14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces, Cristo siempre existió como verbo, el verbo, ¿sí? La palabra. Cristo siempre existió, Cristo era Dios, Cristo estaba con Dios y el verbo se encarnó. Y eso sucedió hace 2000 años, bueno, no sabemos cuándo, ¿no? Pero el 25 de diciembre lo celebramos. Entonces, aquí tenemos algo que se conoce como el misterio de la encarnación. Cristo, o sea, la palabra Dios haciéndose hombre, metiéndose en un cuerpo humano. Elmer Thoms, el escritor del libro, él dice así: el misterio de la encarnación implica varias doctrinas sobre Jesús. Primero, se supone que Cristo existió antes de su nacimiento, ¿sí? Cristo existió antes de su nacimiento. Segundo, sugiere que Dios se impuso algunas limitaciones voluntarias durante su vida y ministerio como Cristo en la tierra. Entonces, Dios al encarnarse se impuso las limitaciones de un hombre, ¿sí? Que tenía hambre, si no se bañaba, apestaba, comía, iba al baño, si comía mucho, ya saben, ¿no? Etcétera, etcétera. Tercero, explica por qué Jesús tuvo que nacer necesariamente de una virgen y no por medios de reproducción biológica normal. Cuarto, constituye la base para entender la naturaleza humana y divina de Cristo. Entonces, ¿cómo pudo el Dios eterno hacerse hombre? ¿Cómo la Biblia explica eso, ¿no? Y hay una palabra griega que es la palabra que utiliza la Biblia para describir la encarnación de Cristo, que es la palabra kenosis. Y kenosis significa vaciarse. Entonces, la metáfora que utiliza para explicar la encarnación de Cristo es que Dios se vació y se metió dentro de un cuerpo humano. Vamos a leer Filipenses 2:7. Ahí se utiliza esa palabra kenosis. A ver, que lo encuentre más rápido. Filipenses 2:7. Ya, léelo. Sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿Qué dice? Que Dios se despojó voluntariamente de su naturaleza divina y tomó la forma del siervo y se hizo semejante a los hombres. Ese capítulo es súper potente en cuanto a esa figura de Dios, el ser supremo, el más grande, el creador de todo lo que existe, la perfección. De pronto quiere hacerse hombre. O sea, de pronto el ser máximo quiere meterse y volverse un humano como nosotros. Y la pregunta es: ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Él tuvo que... ¿Por qué Él no simplemente salvó a todos y lo hizo y ya, si es todopoderoso y todo eso? Entonces surgen muchas preguntas ante ese misterio. De hecho, cuando entramos a páginas de ateísmo y cosas así, la gente siempre dice: ¿por qué Dios tiene que sacrificarse a sí mismo para salvar a la gente de la ira de Él mismo? Y aparentemente eso es una contradicción, es una cosa que no tiene sentido, es una contradicción filosófica, ¿no? De hecho, si buscamos entender a Dios y pensamos que Dios es un hombre más, podría tener sentido, ¿no? Pero nos olvidamos de ciertos atributos de una divinidad. Y bueno, vamos a leer algunas causas que nos dice la Biblia de por qué se vació Jesús y dejó de lado todo lo que Él tenía por voluntad propia, ¿no? Juan 15:13 dice así: nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Entonces,
Él está diciendo, no hay forma más grande de que se pueda expresar amor, o sea, la acción de amor más grande que un ser humano podría experimentar es que alguien ponga su vida en tu lugar. Entonces, si tú quieres medir, entre comillas, el amor de una persona, tal vez, sería en su capacidad de dar su vida por ti. Por ejemplo, cuando una persona da de su tiempo por ti, te está dando amor, ¿no? O sea, te está amando. Cuando una persona busca renunciar a lo que quiere por otra persona, está entregando su vida para otra persona, ¿no? Y son gestos de amor. Pero solo Dios llegó al punto máximo de querer demostrarle amor a la humanidad muriendo y entregando su vida para que otros no pierdan sus vidas. Entonces, ¿por qué Jesús quiso hacerse hombre y morir? Primero, para poder tener la capacidad de entregar su vida en lugar de la de otros. Por amor sería la respuesta. Vamos a leer el Evangelio según San Juan 14, del 7 al 11. Voy a leerlo. Dice: si me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que está en mí es quien hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y que el Padre está en mí. De otra manera, créeme por las obras mismas. De cierto les digo que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Entonces, ¿por qué Dios tuvo que encarnarse? Para mostrarnos al Padre, para que el ser humano pueda conocer al Padre a través de Jesús. Entonces, hasta aquí vamos dos respuestas. ¿Por qué el Dios tuvo que encarnarse? Para mostrarnos amor, y el segundo, para mostrarnos al Padre. Una más, Romanos 5, 12 al 21. Ya, lo voy a leer yo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre murieron muchos, la gracia y el don de Dios que Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. El don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo hombre vino la condenación, pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo, vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre fueron muchos constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo, muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Dios creó el mundo, creó a Adán, le dijo no comas el árbol del huerto. Adán lo comió.
No sabemos qué fruto era, ¿no? Muchos creen que es una manzana, otros creen que es una sandía, una pera, una tuna, un melocotón, plátano. Sí. Bueno, no sabemos qué fruto habrá sido, ¿no? Pero a través de esa desobediencia, el pecado entró al ser humano. El pecado entró a todos los descendientes, el ser humano fue expulsado del huerto y Dios quiso ser ese nuevo Adán. Y es lo que nos dice en este pasaje, que como por Adán entró el pecado del mundo, a través de Jesús el pecado se fue. Que Jesús resarció lo que hizo Adán. Que a través de Adán entró la muerte al mundo, a través de Jesús entró la vida al mundo. Entonces, ¿por qué Dios se hizo hombre? Para contrarrestar el pecado de Adán, ¿no? Para contrarrestar esa naturaleza, ¿no? Otro versículo, Filipenses 2:5. Dice, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, este versículo comienza así, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Entonces nos está diciendo que ustedes actúen como actuó Cristo. ¿Y cómo actuó Cristo? Que siendo Dios, no se comportó como Dios. Se hizo hombre y se hizo siervo de los hombres. Entonces aquí vemos que este pasaje nos está diciendo de que en Jesús nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de humildad. Entonces, ¿cuáles serían estos 4 puntos de los cuales la Biblia nos dice de por qué Dios tuvo que vaciarse, ¿sí? Y hacerse semejante a los hombres? Primero, por un gesto de amor, por morir por otra persona. Segundo, porque era la manera de mostrarnos al Padre. Tercero, porque quería resarcir el pecado de Adán. Y cuarto, para darnos un ejemplo a seguir. Para tener un modelo aquí en la tierra, que teniendo todas las limitaciones de un hombre, nosotros podamos seguir. Porque la verdad, en toda la historia del mundo no tenemos un referente de cómo vivir en la tierra más que Jesús. Entonces, la encarnación de Cristo, o sea, Dios encarnándose, tiene un significado y una relevancia especial para nosotros los cristianos. Entonces, voy a leer lo que escribió Elmer. Dice: el Verbo se hizo carne para confirmar las promesas de Dios, para revelarnos al Padre, para convertirse en sumo sacerdote, para vencer el pecado, para destruir las obras de Satanás y para dejarnos un ejemplo a seguir. Entonces, ¿quién era Jesús? ¿Qué respuesta nos sale a esa pregunta? Jesús era un verdadero hombre, Jesús era verdadero Dios, es Dios encarnado, es modelo a seguir, es la persona que murió en nuestro lugar. Y algo que a mí me gusta mucho de Jesús, es las respuestas que Él tiene a las personas, ¿no? Le decían: oye, Jesús, ¿tengo que pagar tributos al César? Y Jesús decía: denme una moneda. ¿De quién es la cara que ven en esta moneda? ¿Es mía? No. ¿De quién es? Del César. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? O cuando le preguntaban: Jesús, ¿quién te dio autoridad para hacer lo que haces? Los fariseos le preguntaban, ¿no? Entonces Jesús le respondía: a ver, yo te digo con qué autoridad hago lo que tú haces, pero tú respóndeme lo que yo te voy a preguntar. ¿Quién mandó a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Entonces los fariseos se quedaron palteados y pensaron: bueno, si decimos que fue Dios, Jesús nos va a decir: ¿y por qué no le hicieron caso? Si decimos que fueron los hombres, nos van a apedrear, porque aquí todo el mundo cree que Juan fue enviado de Dios, ¿no? Entonces los fariseos le dicen: pucha, Jesús,
No sabemos. Y Jesús le responde, bueno, así como tú no me quieres decir, yo tampoco te digo con qué autoridad lo que... Entonces, Jesús siempre era así, pues, ¿no? Y cuando le preguntaban a Jesús, Jesús, ¿quién eres? Jesús respondía, yo soy el pan de vida. Le preguntaban, Jesús, ¿quién eres? Yo soy la luz del mundo. Jesús, ¿quién eres? Yo soy la puerta. Jesús, ¿quién eres? Yo soy el buen pastor. Jesús, ¿quién eres? Yo soy la resurrección y la vida. Jesús, ¿quién eres? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, claro, yo soy el alfa y omega, el primero y el último, yo soy el Padre, yo soy Dios, ¿no? Y es curioso porque él conjuga cómo Dios se presentaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se decía, yo soy el que soy. Entonces Jesús siempre decía, yo soy, y agregaba algo más, ¿no? Yo soy el camino. Yo soy, ¿no? Así como el programa, ¿no? Entonces, ¿qué es Jesús para nosotros ahora? ¿O qué debería ser Jesús para nosotros los seguidores de Jesús? O sea, si Jesús nos dice, yo soy el pan de vida, debemos alimentarnos de él. O sea, debemos alimentarnos de su enseñanza, de lo que hizo en la tierra. Si Jesús nos dice, yo soy la luz del mundo, entonces dejémonos alumbrar por esa luz. Dejemos que Él alumbre nuestro camino, dejemos que Él alumbre nuestra vida, nuestros pasos, absolutamente todo lo que hacemos. Si Jesús nos dice, yo soy la puerta, entonces entremos en esa puerta y exploremos qué hay detrás de esa puerta. Si Jesús nos dice, yo soy el buen pastor y tú eres una oveja torpe, dejémonos cuidar por Jesús. Si Jesús nos dice, yo soy la resurrección en la vida, dejemos que el dueño de la vida, el que define cuándo empiezas a nacer y el que define cuándo vas a morir, gobierne tu vida y te enseñe cómo vivir. Si Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces caminemos ese camino. Vivamos la vida de verdad. ¿Sí? ¿Sí, Valesca? Entonces, para terminar, yo quería repetir una frase que muchas veces he repetido, que es lo que dijo C.S. Lewis, el famoso trilema de C.S. Lewis, ¿se acuerdan? ¿Sí? Lo leo. Aquí estoy tratando de prevenir a quien quiera de cometer la verdadera insensatez que a menudo se comete a decir de él, es decir, de Jesucristo lo siguiente: estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es una de las cosas que no deberíamos decir. Un hombre que era simplemente un hombre y que decía toda clase de cosas, solo por decir, no aplica a un gran maestro moral como Jesús. O era un lunático, o un hombre ambiguo, o el mismo demonio del infierno. Usted debe hacer su elección. ¿Este hombre fue y es el Hijo de Dios? ¿O de lo contrario fue un loco o algo peor? Usted puede hacerlo callar por tonto, puede escupirlo y matarlo como un demonio, o puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no seamos condescendientes con ninguna tontería acerca de que era un gran maestro humano. Él no ha dejado esa opción abierta para nosotros. Él no tuvo esa intención. Y si nosotros meditamos en esto razonablemente, o sea, si usamos la razón, de verdad, Dios, o sea, Jesús o era Dios o era un loco o un mentiroso. Y yo no creo que un mentiroso haya tenido respuestas tan inteligentes. Yo no creo que un loco haya tenido respuestas tan inteligentes. Yo no creo que un loco haya marcado la historia como la marcó. O sea, yo no creo que un tipo que no existió haya hecho tantos cambios. Yo no creo que alguien que juraba ser Dios y que era un simple hombre sea una buena persona. O sea, yo creo que si lo pensamos lógicamente y racionalmente, no hay cómo no creer que Jesús era quien decía ser, que es ser Dios. Entonces tenemos dos opciones: o alejarnos de Él y rechazar a Dios, que podría ser una mala decisión, o hacerle caso a nuestra razón y rendirnos ante Dios y que Jesús gobierne nuestra vida. Durante estas semanas nosotros vamos a reflexionar sobre este tipo de cosas, sobre qué es el cristianismo, qué es la esencia del cristianismo de verdad. Hoy día hemos hablado de la piedra angular, como la misma Biblia dice, de la vida y del cristianismo, que es la vida de Cristo. En esta semana vamos a hablar sobre la Biblia, vamos a hablar sobre el perdón, sobre la iglesia y muchas cosas más. Así que
estemos muy atentos a eso. Vamos a orar. Vamos a orar para cerrar este momento de reflexión. Dios, gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque tú estás aquí acompañándonos, Señor. Gracias por lo que tú hiciste en la tierra, Padre. Gracias por hacerte hombre y morir por nosotros para darnos un modelo a seguir, para demostrarnos el más grande amor que alguien podría experimentar, Señor, que es que alguien esté dispuesto a morir por ti, a morir en tu lugar, Señor. Gracias por ser ese pan de vida, gracias por ser esa luz que alumbra nuestros caminos, Padre. Gracias por mostrarnos el camino a caminar, Señor. Ayúdanos a vivir dignamente, Padre. Ayúdanos a hacer luz en cada lugar al que vayamos, con todo lo que tenemos en nuestras manos, Señor. Ayúdanos a no ser un cristiano hipócrita, un cristiano que no sabe lo que cree, un cristiano que no defiende lo que cree, un cristiano que su fe está fundada en algo vacío, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe esté fundada en ti, en tu vida aquí en la tierra, en tus enseñanzas aquí en la tierra, Señor. Tú nos dijiste que este camino no sería fácil. Tú nos dijiste que en el mundo tendríamos aflicción, Señor. Pero que confiemos porque tú has vencido el mundo, Padre. Gracias por la obra que comenzaste en la vida de cada uno cuando tú quisiste acercarte a nosotros, Señor. Gracias por ir cambiando nuestros corazones. Gracias por sacarnos de los lugares en donde estábamos. Gracias por darnos un motivo para vivir, Señor. Gracias por darnos una razón para andar, para vivir. Cuando nosotros pensamos dónde estaríamos hoy si es que no te hubiéramos conocido en algún momento, Señor, no hay cómo no agradecerte, Padre. Gracias porque también sabemos que tú vas a continuar haciendo esa obra en nosotros de hacernos cada día mejores, de cada día seguir matando esas cosas que tú quieres que matemos, Señor. Gracias por cómo vienes restaurando nuestros conceptos, nuestras relaciones, nuestras familias. Vemos cómo nuestros problemas ya no los vemos como los veíamos antes, Señor, sino que ahora tenemos esperanza y sabemos que en ti solamente podemos esperar un final feliz. Gracias por la promesa de un cielo. Gracias por la promesa de una eternidad en ese lugar a tu lado, disfrutando de ti, en ese lugar donde no hay más dolor, donde no hay más tristeza, donde no hay más llantos. Gracias por cada bendición, Señor, y ahora queremos cantarte por lo grande que eres y por lo bueno que eres, Padre.